vamos con el tejido conectivo. Ya, chiquillos. El, el tejido conectivo se considera como un tejido de relleno, ¿ya? Muchos lo llaman así, que es como el relleno de los tejidos, pero es muy importante, para mí es uno de los más importantes, ¿ya? Según el Ross, dice que forma un compartimento vasto y continuo por todo el cuerpo, delimitado por láminas basales de los diversos epitelios y por las láminas basales externas de las células musculares y las células de sostén de los nervios. Chiquillos, ¿qué es toda esa cháchara? A nosotros nos está diciendo que este tejido conectivo va a ser el sustento, va a ser el sostén de todos los otros tejidos, ¿ya? ¿Se acuerdan que siempre bajo un tejido epitelial había un tejido conectivo? Siempre va a haber un tejido conectivo protegiendo a otro tejido, ¿ya? Esa es su función, ser de sostén, es como la mamá de los otros tejidos, los protege, ¿ya? Les va a dar protección, les va a dar estructura, ¿ya? Eso quiero que sepan con respecto al tejido conectivo, ¿ya? El tejido conectivo, chiquillos, que es importante que sepan que está formado por células y está formado por una matriz extracelular, ¿ya? Por eso está formado un tejido conectivo, por células y por una matriz extracelular. Y esa matriz extracelular, a su vez, está formada por fibras y está formada por sustancia fundamental, ¿ya? Yo sé que parece un poco loco, pero tienen que primero saber que este tejido está formado por células y por matriz, pero esa matriz a su vez está formada por fibras y está formada por sustancia fundamental. ¿Y qué es la sustancia fundamental, chiquillos? La sustancia fundamental es el espacio que va a haber entre las células y las fibras. Ya es como una gelatina. Ya si yo tengo una gelatina y le pongo, por ejemplo, arándanos encimita, los espacios que van a haber entre mis arándanos va a ser la sustancia fundamental. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que este tejido está formado por células y está formado por sustancia fundamental. O sea, matriz extracelular, perdón, me quedé pegada con la sustancia. ¿Ya? Eso me interesa que sepan. Ahora, este tejido, chiquillo, va a formar parte de otros tejidos, ¿ya? Él va a dar pie a la formación de otros tejidos. El tejido conectivo lo vamos a clasificar según la composición y la organización de sus componentes, ¿ya? Lo vamos a clasificar en tejido conectivo o conjuntivo embrionario, ¿ya? Y acá vamos a encontrar el mesénquima y tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mucoso, chiquillos, solo lo vamos a encontrar en el cordón umbilical, ¿ya? Entonces, el tejido conjuntivo embrionario se va a llamar mesénquima, ¿ya? Y además, el tejido conectivo embrionario conjuntivo mucoso lo voy a encontrar solamente en el cordón umbilical. También nosotros vamos a tener tejidos conectivos especiales en el adulto. Y acá vamos a tener al tejido conectivo laxo y vamos a tener al tejido conectivo denso, va a ser regular o irregular, ¿ya? Y principalmente van a derivar, estos tejidos conectivos del adulto van a derivar de la capa germinal mesodermo, ¿ya? Mesodermo y, bueno, que a su vez va a derivar del mesénquima y ahí van a formar el tejido adulto. Y finalmente vamos a tener tejidos conectivos especializados, que son los que vamos a ver más ratito, que vamos a ver al tejido cartilaginoso, al tejido óseo, bueno, y esto se ve en otros artis, que es el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, hematopoyético y linfático, ¿ya? ¿Qué me interesa que sepan acá? Es que el tejido conectivo va a dar pie para la formación de otros tipos de tejidos conectivos más especializados, ¿ya? O sea, va a haber un tejido conectivo embrionario, vamos a tener un tejido conectivo del adulto y vamos a tener un tejido conectivo especializado, ¿ya? Nunca se olviden que esto se los pueden preguntar, que en el tejido conectivo embrionario vamos a tener un tipo de tejido conectivo mucoso que lo vamos a encontrar solamente en el cordón umbilical, ¿ya? Ya, po. Nosotros dijimos que este tejido conectivo estaba formado por células, ¿ya? Y ahora vamos a estudiar sus células. Vamos a hablar
de células residentes y de células errantes. ¿Qué quiere decir células residentes, chiquillos? Son las células que están quietitas, que siempre van a estar ahí en ese mismo tejido, no se van a mover, ¿ya? Eso quiere decir que es una célula residente. Y estas células residentes que van a estar fijas en el tejido conectivo, la primera de ellas, y esta es la célula más importante del tejido conectivo, que se llama fibroblasto, chiquillos. Y el fibroblasto va a sintetizar toda la matriz extracelular y va a sintetizar fibras como el colágeno y va a mantener esta matriz, ¿ya? Así que nunca se olviden que la célula más importante del tejido conectivo es el fibroblasto. ¿Por qué? Porque es el encargado de sintetizar matriz extracelular, además de fibras como el colágeno. Y es un tipo de célula residente, o sea, que vive en ese tejido y no se mueve. Vamos a tener también a los macrófagos, ¿ya? Y que los macrófagos son células fagocíticas, o sea, que se comen cositas, ¿ya? Y van a actuar ante la respuesta inmune, ¿ya? Eso sí, tienen que saberlo. Después vamos a tener a los mastocitos. Los mastocitos, chiquillos, son células que van a participar en los procesos de inflamación, ¿ya? Por ejemplo, si yo me hago una heridita, va a llegar un mastocito, ¿ya? Para actuar en mi proceso de inflamación. Ven que la herida se pone como más rojita, ¿ya? Entonces voy a encontrar ahí un mastocito. Y finalmente voy a tener a los adipocitos. Los adipocitos son células del tejido adiposo, ¿ya? Y que contienen lípidos en su interior y van a producir hormonas diversas, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Las células residentes son los fibroblastos, los macrófagos, los mastocitos y los adipocitos. ¿Qué quiere decir? Que sean residentes, que se quedan en el mismo tejido, viven ahí, no se mueven, ¿ya? Y la célula más importante del tejido conectivo es el fibroblasto. Recuerden, porque sintetiza matriz extracelular. Ahora, vamos a ver a las células errantes. ¿Qué quiere decir errantes? Que ellas van errando, se van moviendo, ¿ya? Y estas células, por lo general, siempre se van a mover cuando hay alguna respuesta del organismo, hay algún agente, por ejemplo, patógeno, ¿ya? Y necesito que estas células se muevan, van a actuar ante una respuesta inmune, ¿ya? Y acá voy a tener a los neutrófilos, ¿ya? Que los neutrófilos van a participar en la respuesta inmune, pero van a responder siempre a bacterias, chiquillos, ¿ya? Siempre van a responder a bacterias. Vamos a tener a los basófilos, ¿ya? Que los basófilos van a estar relacionados con las reacciones alérgicas y a la inflamación, ¿ya? Luego vamos a tener a los eosinófilos, y esto lo preguntaron el año pasado. Los eosinófilos siempre se van a relacionar con respuestas ya a nivel inmunológico, pero a parásitos, ¿ya? Por ejemplo, lombriz unitaria u otro tipo de parásitos que hay en nuestro organismo. Los linfocitos van a participar en la respuesta inmune, pero específica, ¿ya? O sea, ellos ya detectan el agente patógeno que está y son específicos para ese agente patógeno. Y aquí es muy importante que se lo sepan que son los monocitos. Chiquillos, los monocitos dan origen a los macrófagos. ¿Y se acuerdan que arriba los macrófagos son células que están ahí en su mismo lugar? Entonces, los monocitos dan origen a los macrófagos. Y los macrófagos son las células fagocíticas, o sea, van a fagocitar algún agente patógeno, ¿ya? Van a generar una respuesta inmune. Así que recuerden que el monocito con el macrófago están relacionados. El monocito da origen a los macrófagos. Y por último, vamos a tener a los plasmocitos, que los plasmocitos van a producir anticuerpos y van a derivar del linfocito B, ¿ya? Ahí nosotras le pusimos unas imágenes de cada uno de estas células errantes, o sea, de estas células que se van a ir moviendo, ¿ya? Y que se van a ir moviendo por el torrente sanguíneo según la necesidad del tejido, ¿ya? Así que vamos a tener células residentes y células errantes. Ahora vamos a ver las fibras.
¿ya? Nosotros dijimos que el tejido conectivo estaba formado por células que ya las vimos, que vimos que tenemos células que están en su mismo lugar y células que se van a mover, y ahora vamos a ver la matriz extracelular. La matriz extracelular está formada por fibras, ¿sí? Y ahora vamos a ver sus fibras. Vamos a ver que existen fibras reticulares, fibras colágenas y fibras elásticas, ¿ya? Así que ahora vamos a partir viendo la matriz extracelular, pero ¿qué parte de la matriz? Las fibras. Y las fibras que vamos a partir viendo van a ser las fibras reticulares. ¿Qué me interesa que ustedes aprendan acá? Los tipos de colágenos que tienen las fibras. Las fibras reticulares tienen tipo de colágeno 3, ¿ya? Y le va a dar elasticidad al tejido, ¿ya? Elasticidad y también sostén. Van a formar como mallitas. Si se dan cuenta, miren, qué lindo es este tejido, miren, ¿ya? Van a formar como mallitas. ¿Sí? Se dan cuenta que son como mallitas y que están formadas principalmente por colágeno tipo 3 y le van a dar, las fibras van a ser, le van a dar elasticidad y sostén, ¿ya? Em, ¿Qué más? Bueno, estos, no sé, Agustín, ¿puedes borrar eso, por favor? Ya. ¿Qué me interesa que se sepan? Que este tipo de fibras son sintetizadas por la célula reticular en el tejido hematopoyético, ¿ya? Eso sí es importante que se lo sepan. ¿Y cómo las pueden identificar? Recuerden que yo voy a tener colágeno de tipo solo 3 en las fibras reticulares y que van a estar sintetizadas por por las células reticulares en el tejido hematopoyético, ¿ya? Y es súper importante también que sepan que ellas van a participar, en las fibras reticulares, en la cicatrización en las primeras etapas del embrión, ¿ya? Y eso son las fibras reticulares. Principalmente nos van a dar sostén. Ahora vamos a tener a las fibras elásticas, que las fibras elásticas van a estar formadas principalmente por elastina, ¿ya? Va a haber un núcleo central de elastina, que es una proteína, ¿ya? Un núcleo de elastina y una red, ¿ya? Que va a formar miofibrillas, y estas miofibrillas van a ser la fibrilina y la hemilina, que son estas rayitas que están acá. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con este tejido, chiquillos? Este tejido se va a unir eh, a colágenos, ¿ya? A colágenos más grandes, ¿ya? Eh, es más elástico, ¿cómo les puedo explicar? Este tipo de fibras elásticas principalmente van a estar presentes en los vasos sanguíneos, porque yo necesito que mis vasos sanguíneos, para que pase la sangre, puedan ser más elásticos. Porque acuérdense que muchas veces pasa gran cantidad de sangre, o sea, con mucha presión, y de repente pasa poquita sangre. Entonces yo necesito que esos vasos sanguíneos, ¿ya? Sean más flexibles, ¿ya? Y que es importante que se van a entrelazar con fibras de colágeno. Miren, estas más delgaditas van a ser las fibras de actina y estos más gruesos ya van a ser las fibras de colágeno, ¿ya? ¿Y qué me van a permitir? Van a permitir distensibilidad y van a impedir desgarros por estiramiento excesivo. ¿Ya, chiquillos? Por eso es importante que sean elásticas. Es como que yo tengo un elástico de esos que se enrollan billetes, tengo un elástico, lo estiro y después vuelve a su lugar. Eso mismo van a ser las fibras elásticas, ¿ya? Pero además con, eh, van a estar unidas a colágenos, ¿ya? Entonces, recuerden, voy a tener las fibras reticulares que solamente estaban formadas por colágeno de tipo 3. Y aquí voy a tener a las fibras elásticas que están formadas por elastina principalmente y van a estar formadas por fibras de colágeno que son estas más gruesecitas. ¿Qué va a hacer? Va a permitir que se pueda, estas fibras que forman parte de mi tejido, que se pueda estirar, pero que no se pueda romper, ¿ya? Eso es lo que van a hacer. Van a impedir los desgarros por estiramiento excesivo. Eh, ya. Ahora vamos a ir a las fibras colágenas. Me interesa que las sepan identificar. Ya si ustedes ven esto,
y ustedes me tienen que decir al tiro, esta es una fibra reticular. ¿Por qué? Porque miren, forma redes, ¿ya? Y si ustedes miran esta imagen, ustedes al tiro me tienen que decir, ah, es una fibra elástica. ¿Por qué? Porque tengo fibras delgaditas, elásticas, y además tengo fibras colágenos, ¿ya? Y por último, vamos a tener a las fibras de colágeno. El colágeno principal que está en el tejido conectivo es el colágeno de tipo 1. Y esto es pregunta de parcial, ¿ya? ¿Qué colágeno puedo encontrar principalmente en el tejido conectivo? El tejido conectivo va a ser principalmente de colágeno de tipo 1. Ahora, también voy a tener pequeñas cantidades de colágeno de tipo 2, 3, 5 y 11. ¿Ya? Acá yo les puse un cuadrito, ya que es importante que lo puedan repasar después de la clase, ya que el colágeno de tipo 1 va a dar resistencia a las fuerzas de tensoras y estiramiento. ¿Ya? El colágeno de tipo 2 nos va a dar resistencia a la compresión intermitente, o sea que si yo presiono algo mucho, 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 va a estar actuando mi colágeno de tipo 2. El colágeno de tipo 5 va a estar presente en las fibras de colágeno tipo 1 juntos con otros colágenos para modular propiedades biomecánicas, ¿ya? Y el colágeno de tipo 11 va a regular el tamaño de las fibras de colágeno, ¿ya? Va a determinar si estas fibras de colágeno son más grandes o son más pequeñas. Y eso con respecto al colágeno. Recuerden, el colágeno que va a formar parte principalmente del tejido conectivo es colágeno de tipo 1, ¿ya? Pero además voy a tener otros tipos de colágenos. Ya. Ahora, esto es muy importante, chiquillos, porque acá esta imagen nos va a decir cómo se van a formar las fibras de colágeno, cómo se va a formar este colágeno, ¿ya? El colágeno es muy importante. Ya, primero, ¿qué voy a tener? Voy a tener una cadena alfa, ¿ya? ¿Y qué es una cadena alfa? Una cadena alfa es una proteína, ¿ya? Y esta cadena alfa tiene muchos residuos, que son estos puntitos que están acá. Y estos residuos van a ser la glicina, la hidroproxilina o hidroxilicina y la prolina, ¿ya? Estas pelotitas que están acá van a ser residuos y van a tener distintos nombres. Entonces, esta cadena alfa, ¿ya? Se va a unir con 3 cadenas alfas más para formar el colágeno. Entonces yo tengo 1, 2 y 3 cadenas alfas. Se van a enlazar entre sí y van a formar el colágeno. Luego, este colágeno se va a volver a enlazar varias veces para tener una fibrilla de colágeno, ¿ya? Esta fibrilla de colágeno, ¿se dan cuenta de estos espacios que están ahí en blanquito? Es porque yo uní muchos colágenos, ¿sí? Y a eso le voy a llamar fibrilla de colágeno. Y esta fibrilla de colágeno como que se va a enrollar sobre sí misma y va a formar a la fibra de colágeno. Entonces así es como se va a unir la fibra de colágeno. Entonces, vamos a recordar, voy a tener la cadena alfa, que la cadena alfa va a estar unidos con residuos, que estos residuos van a ser glicina, hidroproxilina o hidroxilicina o prolina. Voy a juntar 3 cadenas alfa y voy a unir un colágeno. Voy a formar un colágeno. Este colágeno a unir, se van a unir varios colágenos para formar una fibrilla de colágeno. Y esta fibrilla de colágeno como que se van a sobreenrollar entre sí, van a haber varias y van a formar a la fibra de colágeno. ¿Ya? Y es así como se forma la fibra de colágeno, a partir de cadenas alfas. Y es importante que ustedes sepan, chiquillos, que todo esto, la fibra de colágeno, los colágenos, los va a sintetizar principalmente el fibroblasto, ¿ya? Que recuerden que el fibroblasto era el encargado de sintetizar matriz extracelular y además de sintetizar fibras colágeno, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver cómo es el proceso. Y esto sí o sí puede entrar en su parcial. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les presento aquí, este es el fibroblasto. El fibroblasto es una célula, por lo tanto, va a tener un núcleo, ¿sí? Y va a tener un retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Los ribosomas
recuerden que el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, ¿verdad? Y los ribosomas van a sintetizar las cadenas alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a sintetizar las cadenas alfa que está acá, tres palitos de cadena alfa se van a unir y voy a formar a mi cadena alfa real. Entonces, ¿qué va a pasar después? Formé mi cadena alfa, ¿verdad? Y esta cadena alfa, lo que va a pasar es que va a viajar, ya, acá están escritos los pasos, ya, en el retículo endoplasmático rugoso, el fibroblasto va a sintetizar cadenas alfa. Ya se lo expliqué. Las cadenas alfas se van a enrollar de tres y van a formar una molécula de procolágeno, ¿ya? Que es lo que está acá. Entonces, en el retículo endoplasmático se forma la cadena alfa y estas cadenas alfa se van a unir tres, ¿ya? Y van a formar al procolágeno. Este procolágeno, chiquillos, que está acá, va a viajar al aparato de Golgi. Aquí está. Y por el aparato de Golgi, ¿ya? Por exocitosis, va a ser expulsado hacia el espacio extracelular. Pero cuando es expulsado hacia el espacio extracelular, yo voy a tener una enzima que se llama procolágeno peptidasa. Y esa procolágeno peptidasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a eliminar como los extremos del procolágeno. ¿Se dan cuenta? Los corta. ¿Y qué pasa? Ahí se forma mi molécula de colágeno. ¿Sí? Después de mi molécula de colágeno, ¿se acuerdan que yo tenía? Se podían unir varias moléculas de colágeno y formaba a las fibrillas de colágeno, y varias fibrillas de colágeno después se unen para formar a la fibra de colágeno. Entonces, así ocurre el proceso, ¿ya? Entonces, en el interior del fibroblasto se va a generar el procolágeno, ¿ya? Y en el exterior se va a producir la fibrilla y la fibra de colágeno. Entonces, cadena alfa y procolágeno ocurren dentro de la célula, ¿ya? Y fibrilla y fibra de colágeno ocurre el proceso en el exterior de la célula. ¿Les quedó claro? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, eso es. Ahora, chiquillos, vamos a ver la sustancia fundamental o amorfa, ¿ya? La sustancia fundamental o amorfa, chiquillos, va a estar formada principalmente por glucosaminoglicanos, va a estar formada por protoglucanos y va a estar formada por proteínas de adhesión, ¿ya? Y vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a estudiar los glucosaminoglicanos, chiquillos, que los glucosaminoglicanos van a ser cadenas de heteropolisacáridos muy abundantes, ¿ya? Que me interesa que sepan que los glucosaminoglicanos son estos pelitos, miren, ¿ya? Son estos pelitos, y estos pelitos tienen la característica de atraer mucha agua, ¿ya? ¿Por qué atraen mucha agua? Porque tienen grupos sulfatos y tienen grupos carboxilos, ¿ya? Y eso hace que tengan carga negativa. Y al tener carga negativa, estos glucosaminoglicanos atraen agua. Eh, Son los responsables de las propiedades físicas de la sustancia fundamental. ¿Por qué? Porque atraen agua y forman un gel hidratado, ¿ya? Eso es lo que hace un glucosaminoglicano, chiquillos, ¿ya? Que son estos pelitos. Que es importante que sepan que ellos son los responsables de las propiedades físicas de la sustancia fundamental, o sea que tenga este aspecto gelatinoso, ¿ya? Eh, Además, yo voy a tener un glucosaminoglicano muy importante que se llama hialuronano, ¿ya? Que es la molécula de GAC más grande. Y este hialuronano, miren, si se dan cuenta, es un ácido hialurónico principalmente, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Se van a unir muchos GAC, muchos protoglucanos a él, ¿ya? Y van a estar como libres en la membrana, o sea, en la matriz extracelular, ¿ya? Ese es el hialuronano.
Siempre lo van a poder identificar porque es una cadena larguita, miren ese. Ese también es un hialuronano, ¿ya? Van a estar de forma libre, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos van a dar? Van a inmovilizar ciertas moléculas en la ubicación deseada en la membrana plasmática, ¿ya? Esa es una de sus funciones principales. Ya. Después vamos a tener a los proteoglucanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los glucosaminoglicanos son los pelitos? Son solo los pelitos que tienen la función de atraer agua. Ya. Los proteoglucanos es cuando yo uno a una proteína central muchos de estos pelitos. Y esto es un proteoglucano, ¿ya? Y los proteoglucanos también van a determinar las propiedades físicas de la sustancia fundamental. ¿Por qué? Porque están formados por glucosaminoglucanos, ¿ya? Y ellos se van a unir muchas veces a un hialuronano. ¿Para qué? Para formar una molécula mucho, mucho, mucho más grande, ¿ya? Que son aglomeraciones de proteoglucano. Las aglomeraciones de proteoglucanos van a estar formadas por hialuronano más proteoglucanos, ¿ya? O sea, esto que está acá es una aglomeración de proteoglucano. ¿Se dan cuenta? Y esto es un proteoglucano y cuando se une al hialuronano voy a formar aglomeraciones de proteoglucanos. Último, chiquillos, vamos a ver las proteínas multiadhesivas, que es lo único que me interesa que sepan es que las proteínas multiadhesivas van a producir la estabilización de la membrana extracelular y se van a vincular con las superficies celulares, ¿ya? Van a regular a la MEC. ¿Y se tienen que saber las proteínas? Sí, vamos a tener a la fibronectina, que es la más abundante, y va a estar en la fijación de las células de la matriz extracelular. Vamos a tener a la laminina, que forma parte de las láminas basales y de las membranas externas. Vamos a tener a la osteopontina que está presente en la MEC ósea, y vamos a tener a la tenasina, que está principalmente relacionada en la embriogénesis. Ya, estas se las tienen que saber, ya que son proteínas multiadhesivas. Bueno, y ahí les muestro cómo está en su conjunto. Ya ahí tengo un proteoglucano, que es chiquitito, ya. Acá tenemos a las fibras de colágeno, al hialuronano, que es este, ya. Y ahí tenemos a los glucosaminoglicanos, que son los pelitos. Ya, chiquillos. Y por último, yo les dije que este tejido conectivo, eh, eh, teníamos un tejido conectivo en el adulto, ¿ya? Y vamos a tener un tejido conectivo en el adulto que es denso, ¿ya? Y su característica es que voy a tener muy pocas células, miren, muy pocas células, voy a tener muchas fibras, miren cómo es, tengo muchas fibras, muchas, muchas fibras, tengo escasa sustancia fundamental, que es esta partecita blanca. ¿Por qué? Porque tengo muchas fibras, ¿ya? Y siempre va a estar por debajo de los epitelios. Ya voy a tener fibras de colágenos y las células que van a ver entre ellos son fibroblastos. Que los fibroblastos, recuerden que son estas células más achatadas, ¿ya? Entonces, dependiendo del orden de las fibras de este tejido denso, voy a clasificarlo en denso regular o denso irregular. ¿Ya, chiquillos? Entonces recuerden que en el tejido denso tengo poca cantidad de células y tengo escasa matriz extracelular. Y tengo muchas fibras de colágeno. Entonces, el tejido denso y irregular, miren cómo son sus fibras de colágeno. Están todas desordenadas entre sí. Muy desordenadas. Y tengo muchas fibras porque son muy gruesas. ¿Ya? Y tengo pocas células. Ese es el denso irregular. Forma parte de la dermis de la piel y de la submucosa en órganos huecos. Después vamos a tener al denso regular. Miren cómo es el denso regular. Siempre sus fibroblastos van a estar ordenaditos como en hileras. Ya sus fibras van a estar ordenaditas. No van a estar desordenadas como en el denso irregular. Miren, denso irregular, y esto es denso regular. ¿Ya? Y principalmente, bueno, van a estar dispuestas en haces paralelos y lo vamos a encontrar en los tendones, en los ligamentos y en las aponeurosis.
¿ya? Porque es un tejido que me tiene que dar alta resistencia, el denso regular, ¿ya? Y por último vamos a ver al tejido laxo, que el tejido laxo es distinto al denso. ¿Por qué? Porque acá voy a tener menos cantidad de fibras de colágeno, miren cómo se ve, a diferencia del otro que miren cómo era, ya menos cantidad de fibras de colágeno y voy a tener bastante sustancia fundamental, ¿ya? Voy a tener menos fibras de colágeno y voy a tener voy a tener sustancia fundamental abundante y voy a tener fibras elásticas. ¿Ya se dan cuenta que están acá? Voy a tener fibras elásticas delgaditas. ¿Ya? Se va a localizar por debajo de los epitelios que van a tapizar superficies externas e internas del cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. Y me interesa que lo sepan reconocer del denso. Miren cómo es. Ese es el laxo y este es el denso. Denso regular, muchas fibras, miren, muchas fibras, y denso irregular. ¿Por qué? Porque sus fibras están desordenadas. Bueno, y eso sería todo con respecto al tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por células, que ahí vamos a tener células que son residentes y células errantes, que también está formado por matriz extracelular y que en la matriz extracelular está formada por fibras de colágeno, por fibras reticulares y fibras elásticas. Y además teníamos una sustancia fundamental, que esa sustancia fundamental estaba formada por los glucosaminoglicanos, que eran los pelitos que tenían carga negativa, por los proteoglucanos, que eran los pelitos unidos a una proteína central, y íbamos a tener proteínas de adhesión, ¿ya? Que era la fibronectina, la fibropontina, que se las escribía abajito. Esto es la base de este tejido, esto se lo tienen que saber.